Buen día, soy la doctora Michelle Soto. Este día hablaremos acerca de la psicopatología de la orientación como parte de la introducción a la psiquiatría de este año. Estaremos hablando acerca de qué es la orientación. Pues la orientación es un elemento dentro del sensorio en el examen mental. En el sensorio vamos a ver conciencia, vamos a ver atención, abstracción, cálculo, memoria y orientación. Por ende, el sensorio es uno de los elementos más complejos. Todos los elementos están interrelacionados y es importante que los conozcamos todos para valorar cuál es la etiología o el origen de la afección de salud mental o de la afección neurológica incluso que el paciente puede estar teniendo. La orientación es la capacidad de una persona para situarse correctamente en relación con su entorno y consigo mismo. Reconocemos que para que alguien esté orientado debe estar alerta, debe estar consciente. Aparentemente sus funciones mentales en general deben estar conservadas para que pueda estar orientado. Este autor, Vallejo Nájera, denomina orientación al complejo de funciones psíquicas que nos permite darnos cuenta a cada instante de la situación real en la que nos hallamos. Estamos hablando desde el punto de vista de tiempo, de espacio, de situación en general y de nosotros como personas. La orientación es fruto y resultado de la percepción y elaboración de experiencias adquiridas. Eso es lo que nos va a permitir que tengamos conciencia de nuestra propia persona y de nuestra situación en el espacio y tiempo. Es por eso que va ligada con la conciencia, va ligada con la atención y también con la memoria. ¿Por qué es importante conocer la orientación de los pacientes? Porque hay algunos trastornos en el funcionamiento psíquico o cerebral del paciente que pueden traducirse en la desorientación y que incluso puede ser total o parcial. Para que estemos orientados completamente, ¿verdad? Para una orientación perfecta es necesario que estén íntegros todos los órganos sensoriales y todas las funciones psíquicas. Por eso es difícil a veces tomar la orientación en pacientes que tengan alguna alteración de un sentido, por ejemplo, un paciente con sordera o un paciente ciego. Es difícil que ellos puedan estar orientados completamente, pero no es por una afectación cerebral o psíquica, sino que por una disminución sensorial. La orientación permite que un individuo reconozca su identidad, que reconozca el tiempo, lugar y circunstancias. Por ende, es un indicador fundamental en la exploración del estado mental. Ahora, el estudio de la orientación tiene un valor semiológico bien importante, ¿verdad? Para todos los instrumentos de la vivencia. Los compromisos más o menos severos de la memoria o de la atención o de la inteligencia incluso provocan en mayor o menor grado la desorientación. Aquí pues está el ejemplo de una señora adulta mayor, probablemente con algún proceso neurodegenerativo, quizás una demencia de tipo Alzheimer, que en la demencia de tipo Alzheimer pues está afectada primordialmente la memoria, ¿verdad? Y también la atención. Entonces esta señora, por ende, va a comenzar a tener desorientación. Entonces aquí está el ejemplo de que está ella sentada en una banquita, probablemente incluso a la vuelta de su casa, pero como ya hay una afectación cognitiva, esta persona ya no puede orientarse. Primero se desorientan en tiempo, luego se desorientan en lugar y por último la desorientación de su propia persona. Ahora, ¿cómo trabaja la orientación y cómo es que podemos mantener nuestra orientación como tal? Pues lo primero, el sustrato general es que la orientación requiere un estado de conciencia claro. Cuando veíamos los estados de conciencia o los niveles de conciencia, veíamos que el primer nivel de conciencia era el estado de alerta, ¿verdad? El estado consciente, alerta, y luego sería el somnoliento, que también debería estar orientado. Pero si el paciente no tiene una conciencia adecuada, por ejemplo, en el caso del estupor o del coma, es imposible que este paciente esté orientado. Ahí es donde vemos cuál es la relación de todos los elementos del sensorio. Existen diferentes estructuras cerebrales encargadas de la orientación en cada uno de los dominios. La orientación en tiempo, hay unas estructuras cerebrales, la orientación en persona y la orientación espacial también es diferente. Con respecto a la orientación en el tiempo,
¿verdad? Va a depender también de la memoria episódica y de la memoria prospectiva. Y esta va a estar regulada por el hipocampo y la formación hipocampal, que es donde se registran y se evocan nuestros recuerdos. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de memoria. También existe la corteza prefrontal dorsolateral, es aquella que tiene que ver con la atención. Nuestra corteza prefrontal organiza la secuencia temporal de eventos y también con eso podemos saber esa noción de qué era antes o después, cómo yo me sentía, por ejemplo, antes de entrar a la universidad y cómo estoy yo ahora. Esta situación en particular me pasó antes porque recuerdo que mi abuelita estaba viva o fue después. Entonces, esa secuencia en el tiempo nos la da la corteza prefrontal. Y también está involucrado los núcleos talámicos y circadianos. Estos son los que regulan el ritmo sueño-vigilia y esto es fundamental para la noción de día y noche. Vemos que eso es uno de los elementos que están afectados en las pacientes con demencia y por eso vemos estos pacientes que todo el día pasan dormidos y en la noche se levantan y dicen que los están llamando, que tienen que ir a trabajar porque ya hay afectación del ciclo circadiano. Todo esto nos sirve para que estemos orientados en tiempo. Ahora, con respecto al espacio, también necesitamos ubicarnos en un entorno. También implicado el hipocampo, ¿verdad? Porque necesitamos mantener nuestra memoria de las experiencias previas y de lugares previos que conocemos y por ende es importante el hipocampo. También la corteza entorrinal, que es una zona que posee ciertas células, ¿verdad? De red. Estas crean un mapa interno del entorno. Es como que anduviéramos un GPS y que supiéramos dónde estamos ubicados. El lóbulo parietal posterior es la que va a integrar la información visoespacial y propioceptiva, o sea, todo lo que vemos llega hacia esa área, ¿verdad? Toda la que vemos y sabemos cómo está el entorno y también la propiocepción que tiene que ver con la posición en la que yo estoy parado también o en la que yo me encuentro y la corteza prefrontal, que es la que va a integrar los datos espaciales de la conducta dirigida a metas. Por ejemplo, yo me subo en este autobús porque voy a tal lugar. O esta es la parada en la que tengo yo que bajarme para ir a cierto lugar. O este es el camino que debo tomar mientras yo conduzco para llegar a la escuela. Esto nos lo da la corteza prefrontal. Vemos que hay un montón de estructuras que están interrelacionadas. Y al final la orientación en persona, que está relacionada con la autoconciencia y el sentido del yo. Esto va más dirigido a quién soy yo y cuál es mi historia como persona. No estamos hablando de la parte de autoestima, de autoconcepto, de cuáles son mis debilidades, mis gustos, mis habilidades, no, sino que cuál es mi historia de vida, quién soy yo, como cuál es mi biografía, a eso se refiere. Para la orientación en persona debe estar intacta la corteza prefrontal medial y la corteza singular anterior porque es la que procesa la información de la identidad personal. Las regiones asociativas temporales, que son las que permiten reconocer rostros y vincularlos con la identidad, ¿verdad? Yo conozco a alguien y sé que lo he visto anteriormente o aquellos rostros familiares que yo sé que es mi mamá, mi pareja, mi hijo y que son parte de mi historia de vida. Y las alteraciones en estas áreas son las que pueden generar fenómenos como la despersonalización o una falsa identificación. Vamos a hablar acerca de los tipos de orientación que existen. La orientación en tiempo, en lugar y en persona, que es lo que más conocemos. En la orientación en tiempo es la capacidad para reconocer la fecha, el día de la semana, el mes, año y la estación o el contexto en el que estamos viviendo. Época lluviosa, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, ¿verdad? Esa es la orientación en tiempo. La orientación en lugar es la capacidad para identificar correctamente el sitio donde se encuentra, la ciudad, el edificio o la habitación, o por lo menos saber qué tipo de lugar me encuentro, porque, por ejemplo, puede ser que el paciente no sepa cómo se llama el hospital donde está acudiendo, pero sabe que está en un hospital, en la región del centro de San Salvador, por ejemplo, aunque quizás no sepa exactamente cuál es la calle o cómo se llama el lugar, pero sí está orientado en el espacio. Y al final la orientación en persona, que es la capacidad para reconocer su propia identidad y la de otros. O sea, él sabe que cómo se llama, cuántos años tiene, a dónde vive, de qué ha trabajado, si se ha pensionado, etcétera, y las personas que viven con él.
En cuanto a la orientación alopsíquica y autopsíquica, hablaremos un poquito de la orientación alopsíquica, que esta es que va relacionada con la percepción del mundo externo. Esta permite que se situemos en el tiempo y en el espacio correctamente. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a evaluarlo al paciente como, por ejemplo, ¿dónde estamos? Coménteme la fecha ahorita cómo estamos, coménteme eh, qué día es hoy o en qué época del año estamos. Y la autopsíquica es la percepción que el paciente tiene de él mismo, ¿verdad? Alopsíquica sería mundo externo, temporal, espacial, y autopsíquica sería mi propio yo o mi mundo interno. Que el paciente se reconozca como individuo y se pueda diferenciar de otros. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy? ¿Dónde he trabajado? ¿Tengo profesión? Etcétera. No solo el nombre, sino que quién es él o esta persona como individuo en general. Cuando queremos nosotros investigar la orientación a lo psíquica temporal, ¿verdad? Nosotros tenemos una noción del tiempo que va transcurriendo sin necesidad de aparatos. Yo sé que si yo quiero saber que son las 3 en punto, pues yo voy a tener que ver un reloj. Pero usualmente por el calor, por cómo está la luz del sol, por las actividades que he hecho en el día, yo puedo más o menos saber que estoy a mediados de la tarde. ¿Verdad? Entonces, esta es mi orientación a lo psíquica temporal, o sea, esta orientación de mi entorno, ¿verdad? En general, a través del registro ordenado en la conciencia de las vivencias que ocurren en el tiempo y la capacidad de ser evocadas unas en relación a otras. Y hay una secuencia determinada y según eso vamos construyendo el pasado. Es decir, por ejemplo, que yo sé que ahora estamos en, por ejemplo, 22 de septiembre, pero estoy ubicada porque sé que hace una semana tuvimos asueto, fue el Día de la Independencia, hubo desfiles, entonces eso es lo que me permite orientarme y a partir de ahí yo obtengo una conclusión de más o menos en qué fecha estamos, ¿verdad? Entonces he ido construyendo de una forma temporal, de una secuencia temporal, los hechos o vivencias como para ubicarme actualmente en el tiempo, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de que para que nosotros conozcamos la orientación, también mi memoria y mi percepción debe estar intacta. Cuando hablamos de la orientación a lo psíquica espacial, es cuando a través del mundo externo y de la propia persona el hombre dimensiona los objetos con los que interactúa, los reconoce por su apariencia y guarda recuerdos de la relación vivencial con ellos gracias a la memoria. Vemos lo importante que es la memoria en la orientación. Por ejemplo, aquí vemos un dibujito, ¿verdad? Donde está una persona y que no sabe para dónde irse. Por ejemplo, si yo voy a un lugar que no conozco, es bien probable que me pierda, que me desoriente. Pero si estoy en un lugar donde ya previamente fui o ya he ido varias veces, por ende ya he ocupado mi memoria, ¿verdad? Entonces es más fácil que yo me pueda orientar. Por ejemplo, una dirección. Si a ustedes nos dicen, tenés que ir a la 75 Avenida Norte, probablemente no nos ubiquemos. Pero si le dicen, está como por el Galaxy Bowling. Entonces usted dice, ah, ya sé dónde es, porque por ahí pasé tal día, está cerca de un redondel, ahí me reuní a jugar con mis amigos. Entonces llevo una secuencia de tiempo y una secuencia de eventos que es la que me permite reconocer el espacio. Bueno, entonces vemos cómo estamos interrelacionando cada uno de mis elementos o de mis funciones cognitivas para que puedan traducirse en una adecuada orientación. Ya en psicopatología, cuando evaluamos al paciente, nosotros lo vamos a describir si está orientado globalmente, si está orientado o desorientado parcialmente o si está desorientado globalmente. Lo describiríamos, por ejemplo, un paciente que no tenga ningún tipo de afectación, que nos ha contestado todo muy bien, decimos que es un paciente que en el sensorio está alerta, consciente, atento, orientado en tiempo, lugar y persona. Si el paciente cuando lo evaluamos nos dice que está en el Hospital Rosales, que está hospitalizado, pero que está en abril de 2025, entonces tiene una desorientación parcial porque está orientado únicamente en el espacio, pero no en tiempo. Y la desorientación global es aquel paciente que tiene afectado las 3 esferas de la orientación, tiempo, lugar y persona. Esto lo vemos más que todo en cuadros, cuando son cuadros agudos,
en un estado confusional agudo o en delirium, por ejemplo, alguien que tenga una intoxicación por alguna sustancia, por medicamentos, alguien con una enfermedad del sistema nervioso central o un paciente adulto mayor que tenga una infección de vías urinarias gravísima, una sepsis. Entonces, este paciente está desorientado, dice que está en su casa, dice que él está trabajando, que la enfermera que lo está atendiendo es la hermana, ¿verdad? Entonces, vemos que este paciente lo vamos a describir como paciente desorientado globalmente. ¿Cómo lo vamos a explorar? Pues usualmente para la orientación autopsíquica, o sea, el conocimiento del paciente como su propio concepto, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho incluso antes de llegar al examen mental, ¿verdad? Porque en el examen mental comenzamos a preguntarle, dígame la fecha de este día, dígame dónde está. Pero la orientación autopsíquica nosotros la evaluamos desde que entramos y hablamos con el paciente y le preguntamos, dígame su nombre, dígame su edad, hasta qué nivel ha estudiado, de qué ha trabajado, casado, viudo, cuántos hijos tiene, hacemos el familiograma, hacemos los episodios previos. Entonces, todo eso nos da una orientación, ¿verdad? Nos dirige para saber que este paciente tiene una orientación autopsíquica, o sea que el paciente está orientado en persona. Ahora, cuando vamos a explorar el tiempo, que eso sí lo tenemos que hacer literalmente, si le vamos a preguntar, dígame cuál es la fecha completa de este día, ¿verdad? Y pues el paciente todavía puede tener un margen de equivocación de 1 o 2 días, más que todo cuando es un paciente quizás adulto muy mayor, que ya no trabaja, que no sale de casa, o si vamos a evaluar a un paciente que está hospitalizado, es bien probable que este paciente tenga una desorientación parcial en tiempo y me diga, es que yo me acuerdo que me ingresaron, pero no sé si es 20 o 22. Todavía podríamos ponerle válido si es 1 o 2 días, ¿verdad? De cambios. Si me dice que está ahorita en abril de 2020, pues definitivamente este paciente está desorientado en tiempo. Y la orientación, le preguntamos, ¿usted sabe dónde está acá? Y entonces él me puede decir, sí, estoy hospitalizado en Agudos Hombres, del hospital psiquiátrico. Entonces, perfecto, la orientación en espacio está muy bien. Pero me puede decir, estoy en un hospital aquí en Soyapango, pero no sé aquí dónde es que, cómo se llama, ni esta sala, este pabellón, no sé cómo se llama, pero estoy en un hospital de personas de salud mental por Soyapango, pues podríamos tomarlo como buena, ¿verdad? Una orientación temporal, pero probablemente el paciente desconoce el nombre del lugar, pero sabe que es un hospital. O a veces le preguntamos a los pacientes, ¿sabe dónde estamos? Sí, estoy en un hospital, pero estoy aquí por el Rosales, pero no sé cómo se llama esta calle porque yo soy de San Miguel. Entonces, no es que el paciente esté desorientado, es que no es un lugar habitual. Ahora, la orientación con respecto a los lugares habituales no se pierde, solo en las desorientaciones graves, ¿verdad? Los lugares habituales se refiere a el camino que yo tomo todos los días para la escuela, que yo tomo todos los días para el trabajo, ¿verdad? Eso no debería de perderse. O un lugar tan habitual como mi propia colonia, mi propia casa, no debería de perderse. Cuando el paciente comienza a desorientarse en el espacio, incluso en su propia casa, estamos hablando que hay una desorientación grave y probablemente estamos hablando de una demencia. Eso ya es patológico. Ahora, la desorientación también puede estar relacionada a un trastorno de conciencia, a un estado de ánimo exaltado, a un estado de pánico o terror. Por ejemplo, el paciente está teniendo un ataque de pánico que en ese momento no sabe qué es lo que está pasando. Un déficit de memoria, una interpretación delusiva, ¿verdad? Una indiferencia o apatía. O, por ejemplo, hay pacientes que uno les pregunta y uno ve que de una forma absurda contesta, ¿verdad? Una paciente joven y dice, no, no sé dónde estoy, es que estoy perdida, pero al evaluarlo sabemos que hay muchas cosas contradictorias, pues podemos decir, creemos que este paciente está simulando. Vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos clínicos. Por ejemplo, la orientación en tiempo, un paciente normal sería alguien que nos dé la fecha. Alteración sería un paciente, por ejemplo, en demencia, que nos dice, no, estamos en el año 2000, que estamos ahorita 2025. Una orientación espacial, afectación en la orientación espacial es que el paciente sabe en general dónde está. Una alteración sería que el paciente dice, no, es que yo estoy ahorita en mi casa, ¿verdad? O por ejemplo, el dibujito que les pongo acá de un piloto, el piloto
pues trabaja de eso, sabe cómo ubicarse y que de repente ya no sepa para dónde ir o el conductor de un autobús no sepa para dónde ir, pues entonces estamos hablando de una orientación espacial porque esta persona tiene un recorrido o un conocimiento de las cosas y no debería olvidárseles, ¿verdad? Entonces este paciente tendría una desorientación espacial. O nos pasa con los pacientes que están hospitalizados, están confundidos, nos dicen, no, yo estoy aquí, estoy en mi cama, yo aquí estoy en mi casa, ¿verdad? No estoy en ningún hospital. Hablaremos de la orientación en persona. La orientación en persona, pues el paciente reconoce cuál es su nombre completo, reconoce que está en un hospital y quiénes son los familiares presentes. En cambio, aquellos pacientes que tienen una afectación en la orientación dice, "Ay, señorita, ¿verdad? Esta señorita enfermera, ella es la vecina o ella es alguien que yo conozco, ¿verdad? Completamente afectado, ¿verdad? Entonces, esa es la desorientación en persona. Existen otros tipos de afectaciones psicopatológicas de la orientación que no solo tenga que ver con eh, tiempo, lugar y persona. Hay otro tipo de afectaciones cualitativas, como por ejemplo la doble orientación. La doble orientación es un término que está utilizado, ¿verdad? Que utilizamos nosotros en psiquiatría para referirse en ese estado donde la persona tiene esa sensación de que está experimentando dos realidades simultáneamente, una que es la real, pero que la mezcla con momentos o situaciones irreales o fantásticas, ¿verdad? Este tipo de desorientación más que todo se da en algunos pacientes con enfermedades psicóticas crónicas como la esquizofrenia, donde el paciente dice es que estoy, pero no estoy, ¿verdad? Sé que soy yo, pero a la vez soy otra persona y estoy viviendo esta realidad y a la vez otra, ¿verdad? Es como muy, muy específico de este tipo de pacientes. Las características de la doble orientación es que hay una mezcla de realidades. La persona puede reconocer la situación real, por ejemplo, dice que estoy en un hospital, pero al mismo tiempo estoy en un hospital, pero este hospital está dentro de mi propia casa, por ejemplo. Entonces va mezclado lo que realmente está sucediendo con elementos de fantasía. Hay orientación intermitente, es decir, que esta persona puede hablarnos de esta doble orientación, pero quizás a la hora que le preguntamos ya el paciente está orientado nuevamente y luego vuelve a fluctuar a la o doble orientación, o sea, no se mantiene en el tiempo. Hay alteración de la vivencia del tiempo, o sea que el paciente tiene la propia percepción temporal de cómo se están dando las cosas, o sea, él siente que está en un lugar, pero él se imagina que está en otro tiempo. Ahí el origen pues se ha asociado con estados psicóticos, delirantes, ¿verdad? Y esto es un síntoma que refleja la dificultad para integrar la realidad de forma coherente, es decir, que este paciente está psicótico, ¿verdad? Tiene un pensamiento ilógico porque dice estar en dos lugares al mismo tiempo y entonces tiene una desorientación de este tipo. Otro de los términos que ocupamos también es la despersonalización o desrealización. Ese es un término donde hay una sensación de que las personas están viendo los pensamientos o sentimientos, pero como que estuvieras desde fuera. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo me salí de mi propio cuerpo y yo me veía, ¿verdad? Entonces estaba despersonalizado, eso se llama autoscopía. Hay pacientes que dicen que se sienten como que fuera robot o como que lo que está sintiendo, cómo se está moviendo, no lo puede controlar. Los pacientes perciben que el cuerpo, las piernas, como que fueran torcidos o a veces lo perciben más grandes o más pequeños de lo habitual. Las personas dicen que yo sé que soy yo, pero no me siento como yo. Entumecimiento emocional o físico, dice que sienten sus emociones o sus sentimientos de una forma diferente. Y también sentimos que los recuerdos carecen de emoción o muchas personas dicen siento que tengo recuerdos, pero como que no los he vivido yo. Sí, es más una sensación. La desrealización también lo puede ver percibir, y aquí vemos la figura, ¿verdad? Que la persona está viviendo una realidad, pero dice, pero es que yo no la comprendo, ¿verdad? No sé si lo que está pasando a mi alrededor es cierto o estoy en una película o estoy en un sueño. Las personas se sienten emocionalmente desconectados, como que si estuvieran separados, ¿verdad? Dice como que yo tuviera una pared de cristal, yo veo a las demás personas, pero como que ellas no me vieran a mí o como que yo percibo que no me ven a mí. Las personas sienten como que se sienten borrosos, así como vemos acá en la figura, descoloridos, y tienen pensamientos sobre el tiempo que no son reales. Por ejemplo, perciben que la independencia que fue la semana pasada, ellos lo perciben como que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad?
y hay poco realistas sobre la distancia y el tamaño o la forma de los objetos. Ahora, la diferencia de este tipo de pensamiento, ¿verdad? Para decir que es delirante o no es delirante, es la crítica que ellos tienen. Los pacientes dicen, yo siento como que no soy yo, pero yo sé que yo estoy bien, pero yo percibo mi realidad diferente. Yo siento como que mi cuerpo no fuera mi cuerpo, siento como que estoy en mi cuarto, estoy en mi oficina, pero yo la veo diferente, como que mi realidad se estuviera alterando, como que si estuviera en sueños, ¿verdad? Esa es la diferencia. El paciente no se siente dañado en ningún momento, ni siente que tenga alguien más dentro de él, ni que tenga alucinaciones, sino que simplemente percibe la realidad externa o él mismo como de una forma alterada. Y esto lo vemos más que todo en cuadros con mucha ansiedad, trastorno de personalidad o en algunos pacientes psicóticos. Ahora, tenemos un ejemplo aquí de casos clínicos. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer moderado. Él sí sabe quién es, pero no nos puede decir dónde estamos ni puede decir dónde se encuentra. Pero él no ha perdido su orientación en persona. Un paciente con esquizofrenia paranoide que está descompensado y que está psicótico, él sí, podemos preguntarle la fecha, dónde está, y ustedes lo pueden ver en los pacientes que ustedes evalúan en el hospital psiquiátrico, ellos saben dónde están, incluso le dicen yo estoy en crónicos, yo estoy en agudos, pero dicen yo estoy aquí, pero a la vez estoy en otro lado, ¿verdad? Es una falsa percepción, una falsa orientación personal, o sea, una doble orientación y pacientes con traumatismos cráneoencefálicos recientes. El paciente está en emergencia, pero le preguntamos, ¿sabe dónde está ahorita? Y me dice, sí, ahorita estoy en la playa, ahorita estoy en el campo, pero es una afectación espacial y temporal con respecto a un trauma que acaba de vivir el paciente. Entonces, aquí les dejo como un cuadro para que podamos saber la diferencia entre la desrealización, la despersonalización y la doble orientación. En la desrealización, el paciente mira las cosas de su alrededor como que fuera de mentira, como que fuera una película, como que fuera borroso. En la despersonalización, el paciente tiene tanto miedo, tiene tanto pánico probablemente que me dice, siento como que yo no soy yo, ¿verdad? Como que si yo me hubiera salido de mi propio cuerpo. Y la doble orientación, el paciente asegura estar en un lugar y al mismo tiempo estar en otro lugar. Este paciente es un paciente psicótico, como en el caso de un paciente esquizofrénico. Esto es todo lo que les tenía acerca de la orientación, ¿verdad? Yo creo que no hay mucho donde perdernos. Lo importante es que le podamos preguntar al paciente quién es, ¿verdad? Que le preguntemos sus datos generales, preguntamos dónde se encuentra, preguntamos la fecha y la percepción que él tiene con respecto a su entorno, ¿verdad? Y con respecto a sí mismo. Esto nos sirve y nos va delimitando si se está tratando de una patología psiquiátrica o si hay alguna enfermedad médica también concomitante. Para eso nos sirve la orientación. Muchas gracias por su atención.